I wanted you to know that I love the way you laugh. I wanna hold you high and steal your pain away. Es la primera vez que me encuentro con un colegio que han sacado a los niños con bici. Y mira que he pasado muchas veces por aquí, por el río, y esto se debería ver más porque es una actividad que pueden hacer, porque tienen aquí unos kilómetros increíbles sin nada de tráfico con estas vistas. Y mola que hayan profesores que propongan este tipo de actividades, porque así por lo menos los niños conocen un poquito el tema de la bici. Parece que ideas como esta son las que deberían de apoyar desde el sector de la educación, para que en unos años evitemos problemas y esté mucho más normalizado el tema de circular en bicicleta como lo está en otros países de Europa. Creo que esa es la manera de cambiar el pensamiento de la gente, más que campañas que cuestan un dinero increíble, que al final no sirven para nada. Ahí es donde hay que meter dinero. O sea que a ver si esto lo ve algún profesor de algún cole y se anima a sacar a sus alumnos de clase, porque con el día que hacen es un día perfecto para disfrutar de la bici. The worst is over now, and we can breathe again. And I wanna hold you high and steal your pain away. There's so much left to learn, and no one left to fight. I wanna hold you high and steal your pain, 'cause I'm broken. Hoy el tema del vídeo lo he decidido cambiar porque tengo varias cosas que quería contar, pero a colación de lo que he visto antes, de lo que me he cruzado, que lo he grabado, del grupo de niños que me he cruzado. Vengo aquí a la sombra que hace un calor hoy de miedo. Pues quería comentar un par de cositas. Y es que estos últimos días y últimas semanas, pues al menos yo estoy un poco harto de leer las noticias que estamos leyendo. Hace 2 semanas atropellaron a un ciclista. Ayer atropellaron a 6. Uno no se hizo nada, 3 están en el hospital y 2, pues por desgracia ya no están. Y no quería hacer ningún vídeo sobre este tema. Es más, esta mañana he publicado he compartido la noticia del accidente de ayer y he dicho que no quería comentar nada, que cada uno saque sus propias conclusiones, pero justo antes de salir hoy, otro ciclista aquí en Valencia, el accidente de ayer también fue aquí en Valencia, un grupo de un club. Y hoy justo en Berreguar también se han llevado por delante a un hombre y pues se lo han tenido que llevar al hospital con un golpe en la cabeza. No quería comentar nada porque al final cada uno tiene su opinión y creo que no hay nada que decir. El accidente de ayer fue una joven que iba bajo los efectos de las drogas y el alcohol, y el de hoy no lo sé, el de hace 2 semanas no lo sé y los anteriores tampoco. No quería comentar nada porque al final, salvo casos como el de ayer, que hay unas consecuencias, que está provocado por algo muy claro, no sabemos nunca lo que ha pasado allí en el momento. Y esto lo digo porque yo estoy harto de ver ciclistas que no cumplen las normas de tráfico y que hacen verdaderas barbaridades.
justo hace, pues hará una semana, yo iba con mi coche y en una calle de una dirección única, y justo venía un ciclista en dirección contraria. Entonces, claro, yo tuve que parar para dejarlo pasar. Le dije que estaba loco y él me envió a la mierda. Entonces, lo que yo quería comentaros hoy es que está claro que hay muchos accidentes sobre ciclistas, pero para pedir respeto sobre los ciclistas, creo que nosotros deberíamos de ser ejemplares y de no cometer todas las infracciones que cometemos. Yo me incluyo porque al final pues soy parte de un sector, aunque yo cuando voy con la bici voy en una ciudad o en una carretera no incumplo las normas de tráfico. Si hay un stop, hago el stop. Si hay un semáforo en rojo, me paro. No voy en contradicción, no voy por encima de la acera, pero al final lo que hacen unos nos afecta a todos. Entonces no podemos, o sea, perdemos el derecho a quejarnos por culpa de 4 descerebrados que luego son los primeros en quejarse. Está claro que esto solución, al menos yo a día de hoy no la veo. No la veo porque no generamos dinero. O sea, si generáramos el mismo dinero que generan los vehículos a motor, pues sí que podríamos quejarnos, pero a día de hoy no generamos dinero. Estamos a años luz de otros países de Europa, pero esto, por eso he comentado este tema, porque justo he visto a un colegio que habían salido todos los niños con la bici, estaban sus 2 profesores allí, y creo que es la solución. O sea, la solución es la educación. Creo que educar a los niños de hoy en día es el primer paso. Actualmente solución no veo, realmente no lo veo. Para mí la solución es educar a los niños de hoy, y tampoco espero que en una generación esto se solucione, sino que los niños de hoy, cuando sean mayores, eduquen a sus hijos, se vaya multiplicando y lleguemos después de 3, 4, 5 generaciones, que son 300 años, pues 300 años, que hayamos llegado a un nivel igual que en otros países de Europa. Yo por suerte he podido estar un par de veces en Holanda durante varios días y es alucinante. Es alucinante la diferencia entre Holanda y España. Pero es alucinante por lo que os estaba comentando, por la educación. Allí simplemente alguien va a cruzar un paso de cebra y el coche para. No como aquí en España, que cuando la gente ve que vas a cruzar un paso de cebra, acelera. Miles de cosas. Cumplen perfectamente las señales de tráfico, y esto lleva a que tienen unos espacios habilitados impresionantes, unos parkings para bicicletas públicos alucinantes. En los puestos de trabajo tienen parking para bicicletas. O sea, allí está la gente educada y hay pues ya una tradición de ciclismo que aquí pues vamos a tardar en tener. Por eso digo que a día de hoy lo veo perdido. Que una parte de lo que está pasando la tiene el sector ciclista, porque si el sector ciclista se comportara, podría hacer más fuerza de la que hace actualmente. Y esta es la única solución. Quería comentar esto, me lo he pensado después de ver al colegio. Así que si algún profesor sobre todo de gimnasia, algún colegio de esto, pues que lo animo a que proponga en su colegio o su instituto pues alguna actividad relacionada con el ciclismo. Es lo único que quería comentar, porque cada uno aquí tiene opinión. Es un tema muy complicado, porque muchos accidentes, aparte de los que son por temas de drogas o alcohol, como el que pudo ser ayer, muchos de ellos son despistes. Y es un tema complicado a tratar. Al final, un despiste tampoco me está justificado, porque yo puedo tener un despiste y darle a otro coche y, bueno,
entran en juego los seguros, mi seguro le pagará la reparación a la persona que yo le dé, yo me pagaré la mía por tener la culpa, pero como mucho el otro conductor puede tener alguna contusión. Aquí estamos hablando de que... A ver qué pasa el avión. Aquí estamos hablando de que un pequeño despiste, lo mínimo que le puede hacer a un ciclista son quemaduras en la piel. Lo mínimo. Lo más fácil es alguna rotura. Y también es muy fácil que el ciclista termine muerto. Así que es un tema difícil de tratar, porque los despistes en tráfico pueden suponer unas pequeñas cuantías económicas, pero cuando metemos a un ciclista o incluso algún peatón por el medio, pues al final no tenemos nada que nos pueda defender, y es nuestra piel la que va a tocar el suelo. Entonces no me quiero meter tampoco en ese tema, lo dejo ahí en el aire, cada uno que piense lo que quiera. Ya sabéis mi opinión, que mi opinión es que esto se debe hacer desde la base, si no tiene sentido. Porque al final, por muchas campañas que hagan en tráfico, yo me acuerdo a los 5 minutos después de la campaña, pero pasados esos 5 minutos pues ya no me acuerdo del anuncio. Entonces tiene una difícil solución, pero bueno, si queréis podéis dejar abajo en las cajas de comentarios en el vídeo qué opináis vosotros, porque al final esto puede ser un debate interesante, siempre con educación, que hay gente que aquí se viene muy arriba y enseguida se calienta, y creo que esto hay que pensarlo en frío para poder dar una opinión más objetiva del asunto. Así que os invito a dejar vuestras opiniones por aquí abajo. Bueno, aprovechando que acabo de subir aquí a las segundas antenas, que las tengo aquí detrás, pues quería comentaros un par de cositas aparte de lo que os he dicho antes. Primero es que disculpad si el vídeo este es un poquito más serio que los que normalmente subo al canal, pero me parece que es un tema que nos afecta a todos, o nos puede afectar, que es lo peor, a todos, y creo que es un tema a tratar. Y segundo, también he visto hoy que Jaime Méndez del Barca había subido a su canal, bueno, a sus redes, pues no tiene canal, un vídeo también hablando sobre este tema. Quien no lo conozca, es un triatleta, entrenador de triatlón también, que entrena gente muy top, como puede ser Emilio Aguayo, que para el que no lo conozca tampoco, pues es campeón de España, creo que de distancia olímpica y medio Ironman, si no recuerdo mal. No es un ciclista puro, por llamarlo de alguna manera, de carretera, pero como triatleta de larga distancia que es, pues un tercio de sus pruebas es con bici de carretera, con sus correspondientes entrenos, sobre todo largas tiradas, porque en larga distancia se meten unas buenas kilómetros encima en el triatlón. Y ha dejado también su punto de vista en un vídeo, y con tu permiso, Jaime, pues ahora después de esto lo pondré también el vídeo para que lo tengáis, porque me parece un tío con las ideas claras y muy coherente con lo que dice, así que creo que es una aportación bastante interesante su opinión, o al menos a mí me la ha parecido. Así que os dejo con su vídeo, y el próximo día ya hablaremos de otros temas más alegres. Buenas tardes en el Día de la Madre de 2017, buenas tardes por decir algo. Hoy he salido a correr a las 11 de la mañana, un día estupendo, soleado, buen día para llegar a casa y ver que una mujer de 28 años, bajo los efectos de las drogas y el alcohol, se ha llevado por delante las vidas de Eduardo Monfort y Luis Alberto Contreras. La semana pasada, otro joven de 23 años en Ibiza, también bajo los efectos de las drogas y el alcohol, se llevó por delante la vida de Eduardo Viñals. Cuando estoy grabando este vídeo,
creo que hay una tercera persona en el accidente de Valencia que está luchando por su vida. Me llegan noticias en los dos sentidos y espero de corazón que esté luchando por guardar la vida, y esta será la buena noticia del Día de la Madre de 2017. Yo no entro a valorar las diversiones de estos jóvenes, solo me planteo si os habéis planteado coger un taxi al volver. No sé si es caro, lo que sí que es caro es lo que habéis hecho. Y bueno, tenéis 23 y 28 años y habéis tenido un accidente por ser benévolo, porque esto no es un accidente es otra cosa, un accidente es un despiste, un accidente es bajar la vista, un accidente es recibir una llamada de teléfono y despistarse un momento, un accidente es que alguien se nos ponga en un punto muerto mal regulado, y esto nos puede pasar a todos. Vosotros no habéis tenido un accidente, vosotros habéis jugado con la suerte y la ruleta rusa casi nunca suele ser una buena decisión. Como os decía, espero que os queden 90 años de vida, y con el Código Penal no lo vais a pagar. Con el Código Penal actual quizás os caigan 2 años, quizás no los cumpláis, pero sí que espero que tengáis un alma relativamente limpia, permitidme dudarlo, y os dediquéis, tras cumplir vuestra pena, la que se os imponga, a estar el resto de vuestras vidas arrepentidos de esto que ha pasado y trabajar en actos de concienciación contra el alcohol y las drogas al volante. Estas 3 personas, el chico de Ibiza, los triatletas de Valencia, que han muerto, se han terminado sus amores, sus carreras, sus competiciones, sus hijos, sus amores, toda la historia que les quedaba por vivir. Yo asumo desde los 16 años que empecé a montar en bici que algún día me puede pasar a mí. Asumo que una persona calcule mal y se me lleve por delante. La bici me habrá dado mucho más de lo que me haya quitado. Espero que no me pase. Lo que no asumo, o no debería asumir, es que siga habiendo gente bajo los efectos de las drogas y el alcohol que crean que coger un taxi no es una opción. Esto no lo asumo, o no lo quiero asumir. Ya llevo un tiempo pensando en dejar el ciclismo de carretera y pasarme definitivamente al ciclismo de montaña. Lo que pasa es que es verdad que los 27 años de vida y de experiencias vitales que me ha dado la bici son difícilmente sustituibles, pero me lo estoy pensando muy en serio. Y quiero pedir, por lo tanto, con este vídeo, ya que seguirá habiendo gente, jóvenes y no tan jóvenes, bebiendo y cogiendo el coche, y todos conocemos personas cercanas que lo hacen. Yo, cuando se cuenta esto en algunas reuniones de amigos o de familia, me levanto y me voy, intento hacer esa conducta. Una justificación en España del alcohol al volante de 0,25 tampoco es tanto, yo controlo. Bueno, ¿qué queréis que os diga? Son vidas las que están en juego, no se trata de si yo controlo o no controlo. Y solo os pido que haya cada vez una mayor concienciación, porque en el caso de estos 2 accidentes no ha sido un tema de conductores contra ciclistas. Este enfrentamiento polarizado al que estamos asistiendo ahora, con absurdos debates en redes sociales, culpabilizando a la víctima, es absurdo. Estas personas que han cogido el volante y han matado a ciclistas, podrían haber matado a ciclistas, podrían haber pasado por encima de un equipo de fútbol que cruzaba, podían haberse llevado un autobús por delante, da igual, en este caso han sido los ciclistas, pero podría ser cualquier cosa. Entonces por favor, no polaricemos el debate, no criminalicemos a la víctima. Claro que los ciclistas cometemos algunos errores, claro. Los ciclistas no somos una raza aparte, no todos cometemos los mismos errores, igual que hay conductores que ponen WhatsApps, todos podemos cometer algún error, pero si respetáis el 1,5 metros y frenáis para poder adelantarnos respetando ese 1,5 metros, igual que haríais con un vehículo voluminoso que vaya a 40-50 metros por hora, que con ese no soléis tener ningún problema, ni pensáis que entorpece la carretera, debe ser porque está al corriente del impuesto de circulación y paga, y como paga tiene más derechos que los ciclistas. Esto no es así, no nos tenemos que pedir permiso a los conductores, que yo también soy conductor. No debemos pedir permiso para utilizar unas vías que son de todos los ciudadanos.
No por pagar más impuestos se tienen más derechos a circular esas vías. La situación más incómoda en la que os vais a encontrar detrás de un pelotón de ciclistas, que puede que vayan en fila de A3, y está mal. Ya se apartarán. Vamos a intentar también educar a los ciclistas entre todos. Como os digo, la situación más incómoda es esperar 1 minuto, 2 minutos, en una carretera que no es una autovía y que tampoco pasará tanto, porque habrá 5 kilómetros hasta llegar al pueblo a donde vais a comer o a entregar vuestras mercancías. No pasa nada, estamos aquí. Y estamos aquí para quedarnos y cada vez somos más. Y bueno, y a todos los que estáis en el Día de la Madre con 3 muertos encima de la mesa en redes sociales, criticando la conducta irresponsable de los ciclistas, cuando lo que ha pasado es que una conductora ebria y drogada ha matado a estas personas, a los que culpabilizáis hoy a las víctimas, ya os vale, ¿eh?